Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia. Soy Julián Bueno Rodríguez, nací en Río Sucio, Caldas, 30 de agosto de 1947. Yo fundé el grupo Danzas del Ingrumá en 1968. Desde 1966 tenía la inquietud por conocer el folclore de mi tierra, no solo de Río Sucio, que queda al occidente de mi departamento, sino de toda aquella sección político-administrativa. En el contexto nacional de Colombia era un departamento en ceros, no se conocía absolutamente nada de su danza folclórica. Empecé entonces una búsqueda que fue muy difícil, me tomó 6 años. En esos años entré a la Universidad Nacional en Bogotá a estudiar. Hice 2 años de arquitectura, incluyendo estudios de plástica, de diseño, inclusive de música también, para luego retirarme de arquitectura y comenzar mi licenciatura en Filología e Idiomas, carrera que concluí en 1977. Pero simultáneamente yo cultivé como bailarín la danza folclórica junto a Delia Zapata Olivella, mi gran maestra. Con ella me inicié pues en la danza folclórica y como un autodidacta comencé a buscar bases teóricas que me permitieran llegar al conocimiento de la danza de mi propia región. También al mismo tiempo ingresé a la Academia de Jaime Massú Ballet Clásico, no como un alumno de tiempo completo, pero sí con un aprendizaje muy importante en ballet clásico y técnicas de espectáculo. Al comprobar que era imposible encontrar danzas en mi departamento, puesto que me basaba mucho por los sistemas teóricos de la época, estoy hablando pues de los años 60, fines de la década de los 60, comienzos de los 70, yo comprendí que los manuales teóricos y metodológicos no aplicaban para mi región. No sé en qué medida aplicarían para otras regiones de Colombia, mas no para la región mía, de modo que tuve que replantear e ir descubriendo una serie de lineamientos, como por ejemplo que el folclore, sobre todo el de danzas en mi región, todavía sigue siéndolo una cultura secreta, no estaba a flor de campo, ni de pueblo, no la conocíamos. Entonces, al cambiar el concepto mismo del folclore, encontré en la investigación danzas de mi departamento y empecé un proceso de definir qué es el hecho folclórico, qué es la proyección, y fue así como en 1968 yo ya había fundado las danzas del Ingrumá, con repertorio de mi maestra Delia Zapata Olivella, pero en el momento en que comencé a encontrar ese acervo de danzas totalmente desconocidas en Colombia, en mi región, mi grupo lo dediqué a construir un gran espectáculo única y exclusivamente folclore caldense. Digamos que este espectáculo posicionó al grupo fuertemente. En el año de 1979, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, llevó a cabo una gran encuesta nacional entre grupos de danzas. Fue respondida por más de 400 grupos.
De esos grupos, 6 quedamos seleccionados para vincularnos a los programas de Colcultura, entre ellos, como ya lo estoy dando a entender, mi grupo Danzas del Ingrumá. A partir de eso, el posicionamiento nuestro en Colombia fue más definido. El grupo demostró la existencia de una cultura desconocida hasta ese momento. Fue aquella actividad con el Instituto Colombiano de Cultura, en festivales organizados por ellos, en presentaciones en mucha parte, lo que nos llevó a ser seleccionados en la gran delegación cultural que fue enviada a Estocolmo para acompañar a Gabriel García Márquez en su recepción del Premio Nobel de Literatura en 1982, junto a la Escuela de Danzas de Barranquilla, dirigida por el maestro Carlos Franco, y a un grupo de artistas maravillosos. Eran lo más representativo y selecto del país y creo que siguen siéndolo. Menciono a Totola Momposina, a Leonor González Mina, al maestro Luis Quinitiva del Llano, un gran intérprete de la bandola, a los hermanos Zuleta vallenatos con el maestro Rafael Escalona. Aquella gran experiencia que nos demostró la validez del trabajo que yo llevaba a cabo con Danzas del Ingrumá. Esto aclaró mucho más la importancia, la particularidad de mi trabajo, de modo que vinieron otros compromisos más. Voy a mencionar los otros 2 compromisos internacionales que he tenido con Danzas del Ingrumá. 1985, la Embajada Cultural Colombiana a Caracas, Venezuela, en el momento que se empezaba el diferendo y los problemas entre Colombia y Venezuela. Fue muy difícil para la Cancillería hacer una selección de grupos que realmente cumplieran con esa misión de acercar los dos países. Estuvimos pues en Caracas, gran éxito. Me sorprendió la anécdota, voy a referirla en este momento. La agregada cultural de Colombia en Venezuela se asustó cuando se dio cuenta que las danzas del Ingrumá no llevábamos la cumbia ni danzas de la costa atlántica en nuestro repertorio, y nos advirtió: vamos a fracasar con esta embajada porque el 80% de la colonia colombiana en Caracas es costeña. Van a exigir la cumbia. Mi respuesta fue: eso se lo dejamos al maestro Rafael Escalona y a los hermanos Zuleta. Nosotros venimos a traerles la zona andina con su gran diversidad. Hablamos después de nuestra primera presentación. Realmente la experiencia cuando entramos con nuestro montaje a los jardines de la embajada, de ver lágrimas corriendo por las mejillas de los costeños que vivían en Caracas, realmente conmovidos. En ningún momento exigieron la cumbia, simplemente se acercó mucha gente a decirme: no conocemos a Colombia. Y el colorido y la vitalidad del folclore andino presentado por ustedes, o sea, localdense, nos deja satisfechos y abrumados. Fue una gran experiencia esa de Caracas, precisamente por eso estuvimos 15 días con actuaciones. Actuamos en un escenario gigantesco como es el Poliedro de Caracas, y cumplimos a plenitud ese segundo compromiso internacional. Ha sido el gran premio Nobel con transmisión en directo de televisión a más de 50 países. Posteriormente, en 1997, he tenido un poquito de dudas en mi recuerdo, en el momento en que al presidente de Colombia los Estados Unidos le anularon su visa norteamericana, fue también difícil para la Cancillería colombiana
escoger un grupo que representara a Colombia en el gran desfile de la Hispanidad 12 de octubre junto a todos los países de América. Fuimos escogidos nosotros, pero nos anunciaron un mes antes de ese compromiso. En un mes hicimos montaje, las danzas de Nigrumá con una estampa del carnaval de Río Sucio, incluyendo la efigie del diablo del carnaval, que es una figura del folclore muy difícil de comprender para los no riosuceños. Las anécdotas son 50 y 50 porque el éxito fue inmenso, inmenso. Todas las embajadas que tenían y los consulados que tenían sede en Nueva York, nuestro desfile fue a lo largo de la Quinta Avenida por primera vez. Un desfile que comenzó a las 10 de la mañana y concluyó a las 5 de la tarde. Con el diablo del carnaval de Río Sucio actuando de manera preferencial frente al cardenal Newman, a quien consideraban algo así, y, entre comillas, como el Papa de los Estados Unidos, quien con gran sorpresa se levantó del solio donde él estaba observando ese desfile para bendecir la delegación de Colombia llena de diablos, desde luego, porque era lo que llevábamos estrenando la danza de diablos con cencerros y la efigie del diablo del carnaval, que a partir de ese momento, que se trata y se ha tratado siempre de una efigie movible, que de acuerdo a la tradición de mi municipio debe parecer viva, debe mover su cabeza, debe mover sus brazos. A partir de ese momento quedó inmóvil, torció la cabeza y tuvimos que terminar varias horas con un daño en la efigie del diablo del carnaval. Nunca nos explicamos ese acto religioso y mágico que concluyó con otro éxito inmenso de Colombia en el exterior. Es decir, Danzas de Nigrumá han tenido 3 compromisos internacionales. Hay muchos grupos que han tenido muchísimas actuaciones internacionales, nosotros solo 3, pero son históricas por su gran compromiso de la imagen de Colombia ante el mundo. He dado ejemplos de cómo ha sido la motivación mía con una investigación que ha seguido adelante y además con actuaciones a lo largo de 53 años en muchas ciudades y en muchos grandes escenarios del país, en todo tipo de sitios, en resguardos indígenas, en desfiles, en entidades, en teatros y en festividades muy importantes, de modo que digamos que la trayectoria tanto de Danzas de Nigrumá como de muchos de mis integrantes y de mis músicos ha sido considerable. Las danzas de Nigrumá tenemos entre las características que nos diferencian en Colombia está el hecho de que tenemos la música en vivo con intérpretes que vienen de sectores rurales e indígenas de gran autenticidad, de modo que al construir este espectáculo que tiene un nivel que yo acuñé gracias a las enseñanzas del máximo genio de la escena en Colombia, Jaime Mansur, y de mi maestra Delia Zapato Olivella, desde luego de mi propia teoría del folclore, de mi propia metodología, para poder entender qué es el folclore en la zona andina, ya que Caldas se demostró a partir de la encuesta del 1979 que el grupo Danzas de Nigrumá era y sigue siendo uno de los de más trayectoria, importante, original y representativo de los procesos culturales, sociales e históricos de la zona andina colombiana y en general de todo el país. Bueno, por una parte, descubrir que el folclore en la zona andina es una cultura secreta, no la encuentras como una realidad palpable. Debes tener acceso a esa cultura, descubrir qué es el folclore. Creo que de acuerdo a una metodología y de acuerdo a una teoría personal del folclore, llegar a esa conclusión y establecer la diferencia entre el hecho folclórico y sus proyecciones
es lo que en mi trabajo aterriza muchísimo a los grupos en general. No son conscientes de que todos los grupos que tenemos en Colombia son un tipo de proyección y de que el paso del hecho folclórico a la escena tiene muchas responsabilidades. De acuerdo a eso, pude descubrir toda una cultura desconocida en Colombia, que es la cultura caldense, que tiene nexos con las demás regiones de Colombia, pero no es exactamente igual a ninguna. Todas nuestras danzas, más de 50 danzas que encontré en mi recorrido, y un sinnúmero de montajes de gran formato, de cuadrillas de carnaval, todo, absolutamente todo es diferente. Eso me da a entender, con el gran éxito de los públicos en mi región y en todo el país y en las salidas internacionales, la validez de esa teoría, de ese enfoque, de esos puntos de vista, y hoy se la ofrezco a Colombia. Lo vengo haciendo de tiempo atrás. Me doy cuenta de que hay una aceptación total de esta teoría. No he sido contradicho hasta el momento, sino que lo contrario. He recibido una respuesta muy satisfactoria. Usted es la única persona que nos ha aterrizado como debe ser para evitar tantas polémicas inútiles en el mundo del folclore. De esa teoría, pues, se derivan al mismo tiempo las propuestas de aclararle a cada grupo cómo es en realidad su trabajo, que allí no hay trabajos forzosamente más importantes que otros, todos son importantes, pero todos deben ser honestos y éticos. Decirle la verdad a un público, no mentirle nunca. Digamos que mi trabajo, desgraciadamente, ha sido saqueado a nivel nacional. Caldas ha sido víctima de robos de folclore por parte de otras regiones, en Colombia en general. No voy a mencionar esas regiones porque son robos de unos trabajadores de la cultura y del folclore específicos. Digamos que no es una tendencia generalizada, pero sí he sido saqueado, y yo he respondido con esta teoría para decirles: ustedes pueden hacer muchas cosas, pero sean honestos. Díganle la verdad a los públicos de qué es lo que ustedes están haciendo, qué clase de proyección es la que ustedes hacen, y se darán cuenta de que el público va a valorar más en lo correcto y en lo cierto el trabajo de cada uno de ustedes. Es decir, Danzas del Ingrumá, de acuerdo a esa teoría y a esa metodología, no solamente han hecho valer la calidad de un trabajo, le aportan claridad a todos los demás grupos en Colombia si saben utilizar el ejemplo que nosotros le brindamos al país. Manera de multiplicar en el caso mío lo que yo hago. No se trata de que el grupo sea un fenómeno exclusivo. Tengo la conciencia de que hay que multiplicar, pero responsablemente. El maestro crea conciencia en la juventud y en la niñez de que tienen una cultura propia y por tanto hay elementos para una identidad. Y ese es uno de los objetivos primordiales de mi trabajo. Es la identidad. Se le brinda esto a la juventud y me doy cuenta de que por encima de las modas, de las músicas y bailes populares que entran e invaden nuestro país, por encima de eso y por encima de la globalización que nos ha implantado las redes sociales y toda la tecnología mundial, por encima de eso, la juventud de cada región necesita afianzar su identidad propia. Entonces, eso lo hace, por una parte, la proyección en un escenario con los públicos, pero el maestro crea conciencia, multiplica. He tratado de formar entre mis integrantes nuevos maestros. Es muy difícil, pero sí lo he hecho, sí
No puedo quejarme si hay maestros dentro de mí, de algunos de los que han sido muy escasos y formados por mí. La verdad es que yo soy muy exigente en lo que entrego y en cuál es la responsabilidad de un maestro ante la juventud. No se trata de entretener, no se trata ni siquiera de la movilidad, del oído, del arte, no, se trata de crear conciencia, de afianzar una identidad, y eso hay que hacerlo de manera muy responsable. Así es que el maestro tiene ese gran compromiso, formar, crear conciencia, pero con mucha ética y respeto por lo que yo hago, por lo que yo tengo, por lo que ha sido mi investigación. Mi investigación tiene un compromiso con las comunidades donde yo he retomado una cultura tradicional milenaria. Con esas comunidades tengo una responsabilidad, y si yo la voy a transmitir como maestro, debo saber cómo hacerlo. No puedo hacerlo irresponsablemente ni pasajeramente. Acostumbro siempre a ser minucioso e ir transmitiendo y darle a los niños y a los jóvenes la oportunidad de practicar su identidad. Es lo que yo personalmente denomino crear anticuerpos culturales que van a defender la formación de quienes están bajo mi dirección, de modo que a partir de ese momento, después de que ellos han cultivado nuestra danza, el folclore, lo auténtico, lo que sale de su propio pueblo, pueden cultivar lo que quieran, absolutamente. Todo tipo de música, todo tipo de culturas y de danzas y de bailes, y no les harán daño, porque tienen ya creado esa especie de protección, digámoslo así. Se protege, y eso lo crea también el maestro. El maestro va inyectando esos anticuerpos culturales si lo hace con responsabilidad. Desgraciadamente, también de mis manos ha salido gente irresponsable que se niega a tener la disciplina de un maestro. Un maestro tiene que ser dedicado, tiene que ser consciente de un apostolado, tiene que ser exigente y responsable y saber cómo manejar una proyección. Y si maneja folclore de otras regiones, ser muy respetuoso con esas regiones al mismo tiempo. Darle sus créditos, enseñarle al niño y al joven de dónde viene lo que ellos van a interpretar. Si esto es de su comunidad, explicárselos cuál es su origen. Si es de otras, también decírselos.